Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nos place saludar a cada amigo, a cada hermano que está con nosotros en esta hora para participar del estudio de las Sagradas Escrituras. Qué bueno es saber que ustedes están ahí, listos para defender la verdad. De eso se trata. En esta semana hemos hecho... Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nos place saludar a cada amigo, a cada hermano que está con nosotros en esta hora para participar del estudio de las Sagradas Escrituras. Qué bueno es saber que ustedes están ahí, listos para defender la verdad. De eso se trata. En esta semana hemos hecho un fuerte énfasis en que el cristiano, el Hijo de Dios, debe estar siempre dispuesto a dar fe y testimonio de lo que cree. Defender la verdad debe ser la gran meta de todo seguidor del Señor Jesucristo, y defender las Sagradas Escrituras tal y como lo hicieron esos movimientos de reforma en siglos pasados. Seguimos adelante, avanzando en esta semana. Recuerden que tenemos un texto bíblico para memorizar, Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy, animados por la esperanza, es el tema que estaremos estudiando junto a ustedes, bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo. Saludamos también al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros aquí en cabina en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones también para usted y para los suyos. Gracias de todo corazón. Me gustaría en este momento enviar un saludo a Bergelin en la iglesia Mirador Sur. Bergelin. También a Luisa Rivera, mi amiga Luisa Rivera Paulino, y a la señora Alicia Zúñiga. Es una mexicana, pastor. Escucha fielmente a Radio Amanecer. En días pasados estuve en la iglesia, mi amada iglesia del Mirador. Un abrazo para todos ustedes. Una iglesia juvenil, viva, pastor. Me encanta. No quiero que nadie se ponga celosos. Hay muchas iglesias que tal vez se pondrían celosos, pero me gusta mucho la iglesia Mirador Sur. Una iglesia muy activa, una adoración muy bonita, muchas alabanzas. Y ahí estuvimos, y la hermana Zúñiga, una mexicana, cuando me presentan, me detiene en el pasillo y me dice, tenía muchos deseos de conocerlo. Lo escucho y le manda saludos, pastor, a usted también. Muchas gracias. Es una señora que ya tiene 50 años, me dijo, acá en el país. Ya prácticamente es dominicana. Ya no es mexicana, es dominicana. Así es. Así, hermana Zúñiga, Alicia Zúñiga, un abrazo fraternal y que Dios me le siga bendiciendo de parte del pastor Juan Francisco Scroggins y de este servidor. Que Dios le bendiga y un abrazo grande. Por supuesto, un abrazo fuerte a ella y a toda la congregación del lugar que estudian con nosotros siempre Radio Amanecer en Estudio. Vamos a orar, pastor, antes de entrar en detalles de la lección de este día. Claro que sí, pastor. Invitamos a que estemos en actitud de oración. Querido Padre, en este momento rogamos que la dirección de tu Espíritu Santo pueda guiarnos y que, Señor, tú puedas hablar a través de estos siervos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, pastor? Hay muchos estudiantes cuando finalizan su bachillerato. Anteriormente, por ejemplo, se veía mucho
Ya las universidades se han sembrado en muchas provincias y no tienen que salir necesariamente para la ciudad capital a estudiar en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero muchos estudiantes se aventuraban y llegaban acá y empezaba todo un proceso de dolor, de sufrimiento, de buscar alojamiento, pero se mantenían firmes porque tenían la esperanza de llegar a convertirse en profesionales. Y hoy en día posiblemente muchos de esos profesionales están escuchando la radio y están asintiendo, diciendo que sí, que es verdad. Lo mismo sucede también con muchos atletas. Cuando se proponen llegar a la meta, y especialmente cuando quieren ocupar los 3 primeros lugares, tiene que haber mucho sacrificio, dolor, sufrimiento, preparación, pero hay algo que los anima, es la esperanza de llegar a conquistar la meta deseada, así como los estudiantes universitarios se afanan, se animan y llegan finalmente. Así sucede con los cristianos que desean defender la palabra de Dios, como estamos estudiando anteriormente, de esos grandes reformadores que pasaron por momentos difíciles, pero estaban animados por la esperanza de ver llegar a muchas personas a los pies de Cristo y que pudieran recibir la palabra de Dios, ese evangelio con la pureza que lo describe en las Sagradas Escrituras, de manera que hoy nos animamos también para hablar acerca de esa esperanza. Animados por la esperanza, animados por la esperanza. Es cierto que la esperanza a veces es pasajera, a veces es, pudiera decirse, como una utopía. Es posible que la esperanza en la que tú crees o has tenido sea pasajera, ilusoria, y que puede ser o aparentar que es, pero no lo es. Pero esa es la esperanza pasajera. Una esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En este caso, que habla de animados por la esperanza, está hablando específicamente de todos los creyentes, no solo del tiempo de Pablo, sino también de la Edad Media. El autor de la guía de estudio está tomando la cita de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Es sabido por todos, pastor, que los hebreos, que eran cristianos convertidos, o más bien eran judíos convertidos al cristianismo, que pertenecían al judaísmo, se pasaron al cristianismo y luego se desanimaron. Para el tiempo de Pablo, cuando él escribe a los hebreos, ellos estaban desanimados porque el santuario no había sido restituido como ellos esperaban, porque Cristo no había venido todavía, y entonces se desanimaron, y Pablo le escribe la carta a los hebreos para animarles. Por eso les habla de un mejor sacrificio, les habla de un mejor sacerdocio, les habla de un mejor santuario, y entonces le presenta la esperanza. Por eso en el capítulo 9, versículo 28, cuando dice que Cristo vendrá por segunda vez, le está hablando de la certeza de la segunda venida, y luego le habla en el 10:37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí. Pablo está reviviendo la esperanza en la mente de los hebreos, y esa esperanza a partir de ese momento no solo fue el eje principal de la vida de los cristianos hebreos, sino también de los apóstoles y de otros. Por eso en la Edad Media, los valdenses, abrazando esa esperanza de la que Pablo le habló a los hebreos, los sostuvo en medio de las dificultades, las persecuciones y las pruebas. Pero hoy nosotros también debemos de abrigar esa misma esperanza, porque realmente Cristo, a través del sacrificio de su muerte y su resurrección, trae esperanza a todo ser humano. Vamos a poner entonces en el aire la lectura de la primera cita que tiene la lección del día de hoy, que usted justamente acaba de recordarnos. Es la que se encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 2,
los versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Y hay que agradecer a Dios por el sacrificio de Jesucristo, quien, asumiendo el pecado en su vida, derrotó al enemigo, a Satanás, y esa es la promesa que, como usted bien estaba puntualizando, pastor, muy bien, el enfoque que acaba de hacernos históricamente, desde los tiempos de Pablo, pasando por la Edad Media y hoy. Este pasaje de la Biblia nos anima al saber que Jesucristo venció al diablo a través de su sacrificio, y hoy podemos vivir con esperanza, que justamente es una de las grandes preguntas que se hace, la pregunta de inicio de la lección. ¿Cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto? Es una pregunta que se está haciendo en la guía de estudio y que ya nosotros hemos estado presentando algún tipo de argumento para que podamos entender que ellos vivieron con esa esperanza puesta en Cristo, quien murió para darle esperanza de vida eterna, y es la que nosotros también nos anima a seguir adelante. Así es. La esperanza es un sentimiento poderoso que nos impulsa a creer en un futuro mejor, mantener una actitud positiva frente a las dificultades. Por ejemplo, la confianza en que las cosas pueden mejorar, que existe la posibilidad de alcanzar nuestros sueños, superar los desafíos, todo eso es esperanza. En la tarde del 17 de diciembre de 1927, un submarino colapsó, pastor. Hay una historia en el libro de Jonathan Gallagher, titulada Vivamos la Esperanza. Vivamos la esperanza. Y eso fue de un submarino del ejército de los Estados Unidos que colapsó porque el capitán miró a través del periferio cuando iba a emerger y no vio nada. De repente llegó otro barco, invistió al S-4 en el casco y en breves momentos lo lanzó al fondo del océano, a 1.700 metros de la playa y algunos nudos, 30 metros de profundidad. Estaban estas personas, pastor. Sobrevivieron 6 hombres que estaban en el cuarto de torpedo, y en esa tumba líquida donde se encontraban esos 6 hombres, solo dijeron: ¿aún hay alguna esperanza? El rescate se hizo imposible por las condiciones climáticas, y después de unas 24 horas de intento, uno de ellos solo dijo: lo entendemos. Señores, cuando la esperanza está basada en algo ilusorio, humano, puede fracasar. Pero cuando la esperanza está puesta en Dios, no es posible de que fracase. La esperanza en Cristo es lo que nos da vida, es lo que nos sustenta, es lo que nos anima. Por eso Pablo dice en Tito 2:13, aguardando la bienaventurada esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Y por eso, pastor, también el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:10 dice que Cristo vino para quitar la muerte y traer consigo la inmortalidad. Amén. Y eso le dio esperanza a los apóstoles. Eso les dio esperanza a los cristianos hebreos que habían pertenecido al judaísmo y que querían regresar. Eso les dio esperanza a los valdenses, y eso nos debe dar esperanza a nosotros también hoy, que Cristo padeció, murió. El apóstol Juan también, en la isla de Patmos, él dice que es nuestro hermano,
nuestro copartícipe en las tribulaciones por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza que debemos tener? De que Cristo padeció, los apóstoles padecieron, ellos murieron, pero Cristo resucitó para que tengamos vida eterna, y los apóstoles también resucitarán para recibir la herencia incorruptible de la salvación, al igual que todos los que esperamos con esperanza. Eso es así, pastor. Por eso nosotros debemos descolgar el texto bíblico y aplicarlo a nosotros cuando dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. La fe en las promesas de Dios es lo que debe alentarnos y decirnos que debemos seguir adelante, como históricamente los que creyeron en esa promesa asumieron. Creyeron en esa promesa de Cristo: porque yo vivo, ustedes también vivirán, conforme a lo que dice San Juan 14:19. La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida, incluso hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo, y su fidelidad era un testimonio poderoso para el mundo. Con estas palabras hace una descripción el autor de la guía de estudio para motivarnos a nosotros, reconociendo que en el pasado la gente obró de esa manera. Nosotros tenemos que centrar nuestra confianza en Cristo Jesús. Ellos miraban más allá del presente, lo hacían hacia el futuro. Sabían que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo que es derrotado. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto y ahora se estaban aferrando, y nosotros debemos aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios. Y notaron, ellos salieron victoriosos y nosotros también saldremos victoriosos. Así es. Cuando Pedro y Juan, eso lo hablamos en una entrega pasada, pastor, no sé si se acuerda, fueron llevados al concilio y los azotaron. Dice que ellos salieron gozosos por haber padecido por causa de Cristo. Los valdenses se sentían gozosos porque estaban padeciendo por causa del Evangelio. No sé si usted se acuerda que estuve hablando de que ellos no reclamaron ser descendientes directos de los apóstoles, pero que sí, ellos estaban emulando el testimonio de ellos. Porque cuando nosotros padecemos, mis amados, es porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Cristo padeció. Cristo fue azotado, fue vilipendiado, sufrió. Los apóstoles también, los valdenses también. Muchos hombres a través de la historia, hombres y mujeres que fueron tenidos por fieles, sufrieron. Nosotros no podemos hoy tomar el Evangelio tan a la ligera, porque hay una prueba de discipulado. El Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículo 24 hasta el 27, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, dice Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas fueron las palabras de Jesús. Y entonces en el versículo 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre para pagar a cada uno conforme a sus obras. Lo que esto indica es que nosotros podemos estar animados por la esperanza de que, aunque sufrimos aquí, reinaremos allí. Recibiremos el pago, recibiremos la recompensa por todo lo que hicimos en el reino de Cristo. Es bueno que hoy te grabes bien en la cabeza. Es bueno que hoy le digas a tu cerebro, que se lo repitas 1,000,000 de veces en el día de hoy, que no pertenecemos a este mundo, que posiblemente vamos a padecer, vamos a sufrir, nos van a despreciar, nos van a maltratar, pero ¿sabes por qué? Porque con Cristo lo hicieron, con los apóstoles lo hicieron, con los fieles seguidores de la Edad Media lo hicieron. Que lo hagan con nosotros hoy en día no importa, porque al final tendremos la recompensa de que Cristo nos dará como fieles servidores. ¿Y cuál es la promesa que encontramos en la Biblia acerca de la presencia de Dios, de Jesús, en estos momentos difíciles? Consultemos la palabra de Dios. Juan, el discípulo amado, estuvo ahí cerca del Señor Jesucristo. Nos dice en su Evangelio, Juan 5:24, de cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice Juan, uno de los discípulos que estuvo ahí bien de cerca con Cristo y que repite una promesa muy similar en Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese versículo 26 del mismo capítulo citado, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Finalmente, tomado de los escritos de Juan, Primera de Juan capítulo 5, los versículos del 11 al 13, allí se nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Con estas promesas, pastor, que se le dio, por ejemplo, a los cristianos en aquel entonces y que son para nosotros también, debemos mantenernos fieles y firmes en esta esperanza bendita, como lo hizo Juan Hus, que no vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Languideció en una cárcel durante meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de cobrar su vida. Sin embargo, la gracia del Señor lo sostuvo, y durante semanas de padecimiento que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su vida, inundó su corazón. Y así como Juan Hus, muchos de nosotros que pasamos por momentos difíciles tenemos la promesa de Jesús que acabamos de compartir con ustedes ahí en Juan, en los capítulos y los versículos citados. Bueno, el testimonio de Juan Hus, por ahí anda también Jerónimo, que fue quemado en la hoguera igual que él. Hay muchos más. Policarpo de Esmirna, muchos hombres que fueron quemados en la hoguera, que fueron decapitados, que fueron realmente arrastrados. Señores, ellos murieron con esperanza, no murieron como una persona desanimada, que había sido abandonada por Dios. Murieron con esperanza. Esas mismas palabras de Juan Hus, pastor, cuando le dijo a un amigo: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. Wow. Él sabía que iba a ser condenado a muerte. Pablo, ¿se acuerda que Pablo le escribió a Timoteo: ya yo estoy a punto de ser sacrificado? Claro. Los siervos de Dios saben cuando algo le va a costar la vida. Es el mismo poder que viene obrando el gran conflicto, el poder del enemigo, usando a hombres que en nombre de la verdad lo que han hecho es hacerle daño a la obra de Dios, en nombre de la verdad. Hombres que se llaman cristianos, hombres que se llaman como salvadores del mundo y que hacen aparente reforma espiritual, sin embargo lo están haciendo para el diablo. El gran conflicto abraza a estos hombres de parte del diablo para oponerse a Dios y a sus planes. Otro hombre que dentro del gran conflicto fue condenado, bueno, por suerte no a muerte, pero padeció por 12 años en la prisión de Bedford. Juan Bunyan, ¿se acuerda? Sí, claro, hay una serie importantísima. Así es. Juan Bunyan, la misma noche en que se casaba con su amada esposa Elizabeth, fue arrestado. ¿Por cuál fue el cargo? Predicar en Inglaterra. Y él, cuando le ofrecieron liberarlo, que se retractara, dijo que lo iba a hacer, y cuando salió le dijo: si hoy me liberan, mañana predicaré en las calles de Inglaterra. Es importante que nosotros emulemos el testimonio, el ejemplo de todos estos hombres de Dios que caminaron por su propia voluntad hacia la hoguera, que decidieron que acabaran con sus vidas antes de que quitaran la verdad
de su conciencia. Dios necesita hoy hombres así, y cuando vivamos el testimonio de la verdad a esa esfera, entonces el mundo entenderá que hemos estado con Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos regala una promesa bastante interesante y que nosotros deberíamos asimilar y poner en práctica, porque es una promesa para nosotros en este tiempo. Aunque hace ya muchos años que se escribió esa promesa, tiene actual vigencia, porque eso es para usted, eso es para mí, apreciado oyente. Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Señores, así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, sostuvieron a esos reformadores, esas promesas también deben sostenernos en la actualidad. Y entonces, a veces, pastor y amigos oyentes, vemos personas que leen la Biblia, escuchan esta historia, la estudian conscientemente, la palabra de Dios, y se mantienen como la ola del mar. La ola del mar. Fluctuando, de aquí para allá y de allá para acá. Ya dejemos esa forma de actuar. Tenemos esas grandes promesas, y usted que es creyente en la Biblia, usted que está sintonizando esta clase, es porque sabe que la palabra de Dios debe ser nuestra guía, y ahí están las informaciones, las orientaciones de la Biblia para que podamos mantenernos firmes en esta tierra. Y el padecer por Cristo y el morir por Cristo para el cristiano es, ¿qué cosa, pastor? Ganancia. Es así como dice la palabra de Dios, la Biblia. Así es. Lo cierto es que los apóstoles siempre vivieron esto, pastor. Es algo que lo encontramos en toda la palabra de Dios, porque Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pero notemos que el perder todo por Cristo significa ganar todo por Él. O sea, cuando dejamos todo lo material por Cristo, Él nos da de sobra. ¿Qué nos dará si te seguimos? Les daré 100 tantos y de ñapa la vida eterna. Sí, así es. ¿Se puede pedir más? No. Yo pienso que no. De manera que nosotros realmente perdemos algunas cosas. En definitiva, nosotros podemos aprender de los valdenses, de los reformadores, que lo que nos sostiene en el gran conflicto final en la tierra es la esperanza, que somos animados por la esperanza de Cristo Jesús, de su resurrección, ascensión y su pronto regreso. Bueno, nosotros cerramos en el día de hoy con esta impresionante declaración. Yo creo, señores, de todo corazón, que cada día debo pelear la batalla de la fe. Debo ejercer toda mi fe y no confiar en los sentimientos. Debo obrar como si supiera que el Señor me oye y contestará mis pedidos y me va a bendecir. Esa debe ser tu oración, esa es nuestra oración aquí en Radio Amanecer en Estudio, y nosotros llegamos al final con esta idea. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, qué buena lección nos ha dado en el día de hoy. Gracias porque tenemos todos los argumentos necesarios para vencer en esta tierra. Y al estudiar las historias de estos hombres que vencieron en el pasado, nosotros declaramos en tu nombre